Bendiciones, mis amados. Que el Señor nos bendiga en este nuevo estudio. Que el Señor esté con nosotros. No nos encontramos ni ayer ni antier, pero hoy el Señor nos da la oportunidad de estar juntos nuevamente y vámonos de una a la palabra. Nosotros sabemos, cuando yo veo este temita, nosotros sabemos que el Señor siempre tiene, siempre ha puesto un siervo con un varón de él. O sea, tiene su siervo, el siervo del Señor, el varón de Dios, y ese varón de Dios tiene una persona que le es fiel. Y entonces yo me ponía a ver que entonces las personas que no tenemos esposos, las que no tienen esposas, porque hoy la fidelidad del hombre ha escaseado, mis amados, horriblemente. Al que está apoyando a su esposo, a su pastor, es su esposa. Casi no se ve un hombre que le sea fiel al pastor, que le sea fiel al profeta, que le sea fiel al apóstol, que le sea fiel al maestro. No lo hay. Entonces, bienaventurado y bendita sea la misericordia de Dios, que son las personas que están casadas, que tienen a su lado esa ayuda idónea que es la que les es fiel. Recordemos que en las escrituras encontramos varias personas que no tenían esposas, o ahí no se dicen de esposas, y estos varones le eran muy fieles a Dios, pero hubieron sus criados, no les fueron fieles a él, a ellos. Cuando yo empiezo a mirar la palabra y empiezo a mirar el tema el cual vamos a mirar hoy, el que vamos a pegarle una estudiadita así por encimita, me doy cuenta de que Moisés tuvo un Aarón. Elías tuvo un criado. Eliseo tuvo otro criado. Y así vamos viendo nosotros quienes les eran fieles a estos varones. Y aquí encontramos que todos le fallaron. La mayoría de los servidores de estos hombres le fallaron. ¿Por qué? Porque vemos que la misericordia de Dios es grande. Estos hombres no le fallaron al Señor, a pesar de los errores que tenían, como los tuyos, como los míos. Encontramos en las escrituras cantidades de errores que cometieron, como nosotros hemos cometido, pero el Señor es poderoso y Él busca gente que sea así llena de errores, como tú y como yo. Pero sí vemos que estas personas, las cuales el Señor permitió que estuvieran a su lado, le fallaron a estos hombres. Fíjese, a Moisés le falló Aarón. Cuando Moisés estuvo en el monte, los 40 días y las 40 noches, Moisés le hizo becerro de oro al pueblo. Mas, sin embargo, Moisés reconoció su maldad y Moisés pidió perdón y siguió siendo sacerdote y estuvo al lado de Moisés. Mire la diferencia. Luego encontramos a un Elías, que cuando le manda a decir a esta mujer que le va a matar, el hombre de fuego corre y se va huyendo, y se va con su criado y lo deja en la ciudad. Pero este criado sí no le siguió. Este criado le dejó solo. Le dejó solo en la soledad, en el miedo, lo dejó solo en el terror de la noche, cuando este hombre no tuvo más a dónde llegar sino ir y meterse debajo de ese árbol. Ahí, en todo ese proceso que Eliseo vivió, él estaba solito. Fíjense en ustedes. Pero más sin embargo, el Señor no abandona a estos siervos de él. Fíjense la fidelidad de Dios como es de grande. Por eso es que Dios es único, mis amados. Por eso es que nosotros tenemos que confiar solamente en Él. El siervo de Elías, era para que no le hubiera dejado. Y si este hombre no le hubiera dejado, la doble porción se lo hubiera llevado su siervo.
Pero recordemos que como lo había dejado, el Señor necesitaba un hombre que le siguiera, que aunque Elías entrara en momentos de depresión y quisiera estar solo, no le dejara. Y encontró a un Eliseo. Un Eliseo que Elías le decía, te ruego que te quedes, que no te sigas conmigo, que yo ya no quiero que camines conmigo. Y Eliseo decía, vive Jehová, que no te dejaré. Este varón se llevó la doble porción que se pudo haber llevado el criado de Elías. Pero claro, el criado de Elías lo dejó ir solo. Ahora venimos y encontramos a un Eliseo que también tiene un criado. Pero miren lo que pasa con este criado. Después vamos a ver lo que pasa con el criado. Pero démonos cuenta de una cosa. Estos varones, con todos esos errores, como los tuyos, como los míos, el único que era fiel a ellos era el Señor. Démonos cuenta que estos varones, con todo y esto, ellos abrían la boca y oraban a Jehová y Jehová inmediatamente respondía. Era como que ellos al abrir la boca le dieran una orden al Señor, ¿verdad? Pero no era orden. Yo lo veo así, pero yo veo es una intimidad, algo tan profundo, tan espiritual, tan lleno de amor por la obediencia que le tenían al Señor, que el Señor de uno de ellos hablaban y inmediatamente el Señor abría los cielos y esa respuesta bajaba. Miremos lo que pasa aquí con Eliseo. Vámonos a Segunda de Reyes 6:17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego a Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, perdón. Resulta que este criado de Eliseo estaba aterrorizado, tenía miedo porque ellos estaban solos y el ejército venía a acabar con ellos. Pero Eliseo sabía que tenía un Dios que era de poder, un Dios que solamente no era sino decirle, Señor, necesito tu ayuda. Inmediatamente el Señor hacía lo que estos pedían, por la obediencia, por el amor, por la gratitud con que estos varones de Dios vivían con Dios. Y dice que entonces él oró para que le abriera los ojos a su criado. Démonos cuenta que su criado lo estaba viendo todo carnal. Él veía con los ojos y tenía miedo, pero Elías ora para que el Señor le abra sus ojos espirituales. Inmediatamente él que abre los ojos espirituales de este varón, entonces él empieza a ver lo que Eliseo estaba viendo, sin miedo. Y dice más abajito la palabra de Dios, que entonces en el momento, miren qué bendición, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Fíjate, démonos cuenta cómo era la forma de cómo estos varones le servían al Señor. No es como ahora que se ora 2, 3 palabritas y ya empezamos a querer que el enfermo se sane. Y resulta que no. Las cosas no son así. Lo que le convence al Señor no son tantas palabrerías. Fíjese que la misma palabra nos enseña que dejemos de estar dando tan vanas repeticiones como los fariseos, ¿verdad? La palabra nos enseña que no es la palabrería, es la intimidad de la obediencia, la que tú tengas con el Señor. Es esa intimidad. Es esa obediencia que cuando el Señor te habla, no lo dudes. Y muchos todavía no conocemos la voz de Dios porque no tenemos esa intimidad con Él. Entonces, ¿qué pasa? Démonos cuenta cómo este Eliseo amaba a su siervo, a su criado. Pero resulta que este criado era para que también él se hubiera llevado esta doble porción de la cual Eliseo había sido heredero de la doble porción que le dio al caérsele el manto de Elías. Fíjese que cuando Elías le dijo a Eliseo que se quedara, y Eliseo dijo que no se quería quedar, vive Jehová, que no te voy a dejar.
Entonces le dice Eliseo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Eliseo le dice Elías a Eliseo, ¿qué es lo que tú quieres? Y Eliseo le dice, pues que me des una doble porción, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Y dice Elías, dura cosa, tremenda cosa has pedido, le dice. Mas sin embargo le dice, para esto tenés que estar conmigo. Entonces en el momento en que ya no esté. Yo me imagino que este hombre se pasaba día y noche. Esto es deseo de servirle al Señor. Esto es deseo de amar y de obedecer. Eliseo tuvo que haberse quedado día y noche sin dormir. Es porque él no sabía que en qué momento se iba a ir Elías. Elías tampoco lo sabía. Pero Elías sí sabía que se iba a ir. Y que el Señor ya le había dicho que se lo iba a llevar, pero Eliseo sabía que se iba a ir, pero no sabía en qué condiciones. Entonces él tenía, mientras Elías dormía, todo lo que Elías hacía, Eliseo lo vigilaba. Entonces démonos cuenta que hay que para obtener una bendición de Dios, tenemos que vivir en esa lucha, en esa vigilada, en esa vigilia. No estoy diciendo que hagan vigilia todas las noches, pero sí vigilar en la oración, permanecer en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Vivir, que ese sea nuestro pensamiento, que el pensamiento de nosotros no sea parte ni de día ni de noche, de querer servirle al Maestro. Y dice que cuando viene el carro en forma de fuego, o viene un carro en fuego a levantar a Eliseo, a Elías, Eliseo no sabía que le iba a dejar, que le iba a dar. Él no lo sabía. Pero fíjense que Elías no le dio el manto. A Elías se le cayó el manto, que es otra cosa. La gente dice, es que ahí venía, él le dio la doble porción en el manto. No, no, no. A Elías se le cayó el manto y al caérsele el manto es lo único que le quedó a Eliseo de Elías. Y él coge ese manto. Inmediatamente él tiene que pasar el río, ¿verdad? El mar. Y dice que con el manto se abre el mar. Porque ahí él se entendió, esta es mi doble porción. Entonces démonos cuenta que una doble porción que tenía Eliseo era para su criado. Pero qué lástima, mis amados, qué lástima que el criado de Eliseo no hubiera pensado igual que Eliseo. Recordemos que cuando viene Naamán a ser sanado por este profeta, por medio de este profeta, él le trae muchas riquezas, le trae muchos regalos al rey. Porque él creía que el rey era el que iba a venir a darle la sanidad a Naamán. Pero resulta que el rey le dice, ¿acaso yo soy Dios para sanarte? Entonces ahí es donde Eliseo escucha y le dice que se lo mande. Este varón va donde Eliseo y este varón cree que Eliseo le va a atender, pero Eliseo le manda a su criado. Y le dice que se vaya a meter al río 7 veces y saldrá con su piel sana de la lepra que tenía. Bueno, al hombre no le gustó mucho, se enojó y toda la cosa más. Sin embargo, los criados de él le dijeron que fuera y se metiera. Pues no era tanta la cosa que le estaba pidiendo el hombre como para que dijera que no. Va y se mete y sale limpito. Y de allá ya sale. Ese yo lo mandé en un estudio, pero lo vamos a hacer aquí en la grabación para los que no tienen el estudio, que yo se los envío por audios. Entonces un día lo vamos a hacer para que ustedes también se enteren. Entonces dice la palabra que este varón va donde Eliseo y le dice, mira, te traje todos estos regalitos y todas estas cositas. Y Eliseo dice, no, yo no necesito eso. Yo no lo quiero. O sea, yo le quiere decir, yo no cobro por lo que hago. Yo doy de gracia de lo que el Señor me da de gracia. Y es lo que el Señor nos manda, a dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Pero el criado, cuando ve que este varón se va con todas esas cosas, entonces él se va y miente y le dice, mira, se arrepintió el varón de Dios y te dice que le des unas cuantas cositas.
Y dice la palabra de Dios que se le pagó, que Eliseo le dice, ¿dónde estabas? A su criado. Y su criado le dice, no, pues imagínese que yo no me he ido a ningún lado. Y él le dice, ¿acaso no estaba contigo mi corazón? Imagínese cuando él le dice esta palabra, Eliseo se ve que tenía un enorme amor por su criado. Donde el criado iba, o sea, él le guardaba. Como profeta de Dios le guardaba. Le amaba, así como Dios guardaba la vida de Eliseo. Así este guardaba la vida de su criado. Con seguridad, mis amados, que ahora que el Señor nos está dando este conocimiento de que el corazón de Elías estaba donde estaba donde se encontraba el criado, era porque el amor que Eliseo le tenía a su criado era para que su criado se hubiera quedado con esta doble porción que Eliseo tenía. Pero él perdió esa porción. Ahí no hubo a quien se le dejara esa doble porción. Ahí se nota, yo no sé si Eliseo no tenía hijos, de Eliseo no se dice si tenía hijos, de Eliseo no se dice si tenía esposa, de Eliseo solo se conoce que él se quiso despedir de sus padres, le dijo a Elías cuando Elías fue y le dijo, él estaba trabajando y sacrificó animales, hizo fiestas, se despidió de sus empleados, se despidió de sus padres y se fue con Elías. Ahí no se sabe, entonces si tenía hijos, si tenía esposas, no se sabe. No puedo decir que no puedo decir que sí, pero no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que esta doble porción tenía que haber sido para su criado. Pero mire lo que hizo el corazón del hombre. Se llenó de tanta ambición que perdió esa bendición. Y muchos de nosotros hemos perdido bendiciones. Porque no le somos fieles a nadie, porque no somos sino cada uno. Soy yo y primero yo y segundo yo y siempre yo. Y es lo que yo les digo, ¿con qué empezamos? Con que nosotros necesitamos una persona que nos sea fiel y leal. Para cuando nosotros no estemos, ellos sigan llevando ese ministerio que el Señor te dio a ti y me dio a mí. Imagínense que es tan grande el poder del ministerio que tenía Eliseo. Que dice la palabra que cuando Eliseo murió, lo enterraron, ¿verdad? Y cuando iban con un muerto, caminando por ese lado, ese muerto cayó encima de los huesos de Eliseo y ese muerto volvió a dar vida. Imagínense, este ministerio con ya no era la doble porción, por lo que vemos, ya era la tercera porción. Tenía primera, segunda y tercera porción, porque imagínense que los huesos de Eliseo levantaban los muertos. Esto era para que este criado le hubiera quedado ese ministerio. Pero es tremendo, mis amados, cuando nosotros no aprendemos a serle fieles a nadie. Cuando el pastor no le es fiel a sus ovejas, cuando sus ovejas no le son fieles a su pastor. Por esto es una unión. Por eso es que la palabra nos enseña que el buen pastor huele a sus ovejas. Y la buena oveja huele a su pastor, pero ahora cada cual va a lo suyo, el pastor hace lo suyo, las ovejas hacen lo de ellas y todos son desparcidos por cualquier lado. Y por eso la palabra de Dios dice que Él mismo vendrá a recoger lo que los pastores dejaron tirado. Qué lástima, mis amados, que tanto estudiar palabra, tanto dar predicaciones, estos grandes predicadores, estos grandes enseñadores de la palabra, estos grandes pastores, estos que se creen lo último y todavía no han aprendido la misericordia de Dios. No han aprendido a amar a sus ovejas, a preocuparse por sus ovejas. Bueno, yo le doy gracias al Señor que me ha dado un pastor que verdaderamente yo digo que yo no me merezco mi pastor. Es demasiado preocupado por mí. Es un hombre que todos los días me está enviando palabra. Todos los días de la vida, así como yo envío al pueblo, así Él es conmigo. Y siempre está pendiente de mí. Le doy muchas gracias a Dios y oro mucho por mi pastor. Lástima que no lo pueda tener tan cerca como lo quisiera tener. Pero imagínese cómo sería mi pastor si yo fuera
pudiera ir a su redil. Si esto estando yo apartada de su redil, que no es en la congregación donde estoy, sino que Él me tiene en la cobertura que me ha dado, se preocupa por mí y me ama de esa manera. Yo a veces digo, qué bendición tienen todos aquellos hermanos que están en la misma congregación con este pastor. Y oro por mi pastor y le pido al Señor que hasta que yo pueda con sus fuerzas le ser fiel a mi pastor. Nunca me había encontrado un pastor como el que tengo y le bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te pido un favor, si tú también tienes tu pastor, bendícele y séle fiel a él. Dios te bendiga.